vamos a arrodillarnos. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito y alabado seas por la eternidad. Amén. Muchas gracias, Señor, porque nos has permitido llegar hasta este viernes de preparación a pocas horas de tu día santo, querido Señor. Y hemos tenido una semana tan productiva, gracias por eso, querido Padre. Ahora queremos pedirte que nos guíes en el estudio de esta mañana, que vamos a tratar, Señor, otro tema más acerca de nuestra salud. Que tu presencia nos cobije en este lugar, Señor, junto con la de tus santos ángeles. Te agradecemos estas bendiciones, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, somos muy poquitos, así que nos toca de a más conocimiento. ¿Sí? Vamos a ver, si se dan cuenta, 5 días nos está llevando conocer los 4 factores de las enfermedades y estamos hablando apenas de la diabetes. Imagínense, todas las enfermedades que vamos a estudiar y que vamos a tratar con los pacientes, debemos de identificar esos 4 factores. Absolutamente cualquier enfermedad que usted me diga, tenemos que considerar los 4 factores. Por eso les decía al principio de este evento, las enfermedades son multifactoriales. Y si no abarcamos los 4 factores, difícilmente vamos a tener la bendición de nuestro Dios en la recuperación de los enfermos, ¿sí? Estos 4 factores, a pesar que los hemos dividido en genético, metabólico, toxicológico y hoy lo relacionado con lo psicosocial, todo esto tiene un fundamento bíblico, tiene que ver con nuestra vida espiritual, con nuestra vida moral, con nuestra alimentación y los 8 remedios naturales. Vamos a comenzar entonces, queridos hermanos. Quiero que sepan que el factor psicosocial incluye algunos elementos como la ansiedad, la depresión, la culpa y los resentimientos, que son los más comunes que estamos viviendo, y la medicina a todo esto le llama estrés. Cuando nosotros escuchemos la palabra estrés, no solo se trata de que estoy estresado y ya, puedo estar con depresión y eso es un estrés, puedo sentir culpa y eso es estrés, lo mismo con la ansiedad y con los resentimientos. Por eso es importante que tomemos en cuenta y tomemos en consideración el factor del estrés. Como ustedes pueden ver en la imagen, el estrés no es exclusivo de los adultos. Y el estrés no solo tiene que ver con las cuestiones económicas, porque nosotros asociamos estrés con economía. No, estrés es todo aquella emoción o sentimiento que nos esté causando enfermedad. Si ustedes ven la imagen, aquí tenemos una niña de unos quizá 8 años, tenemos una mujer joven, tenemos otro tipo de mujeres que aquí están tomadas las fotos en la calle, y por acá tenemos otra mujer también. Ellas tienen una característica similar, todas las que están en la foto. ¿Alguien de ustedes ya se dio cuenta qué característica es la que todas comparten? Tristeza. Característica física. Tristeza. La cara. Tristeza. Característica física, no emoción. Rostro. Un rostro ¿Okay? Todas tienen la frente arrugadita, el ceño fruncido, y no todas están experimentando, si se dan cuenta, la misma emoción. Por ejemplo, la fotografía de la esquina inferior derecha es la fotografía de una mujer que acaba de ser violentada físicamente.
una mujer que sufre violencia por parte de su esposo y tiene ese rostro. No solo el ceño fruncido, tiene otras características en su rostro. La niña de acá arriba es una niña que acaba de ser regañada porque no se quiso comer el brócoli, ¿sí? Y también tiene el ceño fruncido, aunque ella denota tristeza y ella denota angustia, ¿sí? Que va acompañado de miedo, ¿sí? En esta que tenemos aquí, también tenemos la misma señal en su frente, la misma característica, pero ella se le nota una cara también de desesperación, de angustia, lleva a sus niños cargados y la niña tiene el mismo ceño, si se dan cuenta. Tenemos aquí también una abuelita con el mismo ceño, igual esta mujer, y esta mujer que tenemos aquí de este lado, lo mismo. Es importante que si ustedes ya están trabajando con pacientes, si ustedes ya están tratando pacientes, aprendan a identificar estas características. De entrada yo les voy a decir algo: nunca jamás va a llegar un paciente con ustedes que denote alegría en su cara. Imagínense que llegara el paciente: oiga, fíjese que me dijeron que tengo insuficiencia renal. No. Necesitamos aprender a identificar esto. ¿Por qué? Porque en la medida en que ustedes van haciendo el trabajo clínico, ya sea en la consulta o en las terapias, ustedes tienen que ir viendo cómo eso debe ir desapareciendo. Esa es una señal de que el tratamiento está haciendo efecto. Aunque el tumor tarde años en encogerse, o aunque la diabetes tarde meses o años en revertirse, la frente nos va a indicar cuando un paciente tiene ya una estabilidad emocional y por ahí comienza la reversión de la enfermedad. No podemos esperar que una enfermedad se revierta sin que nosotros trabajemos el factor psicosocial de ella. Yo sé que aquí muchos, en algunas de estas clases, muchos venimos así, ¿sí? Muchos. Y es normal. Y les voy a decir algo: cuando yo les hago esta observación, rápido se alisa. Pero les voy a decir algo también: en 7 segundos vuelve a arrugarse si usted trae ese estrés todavía. Solamente 7 segundos de conciencia tenemos para poder cambiar una microexpresión. De ahí son automáticas, ¿sí, hermano? Oiga, hermano, si yo ya lo tengo permanente. Entonces es un estrés permanente, porque podemos tener la arruguita marcada, que no es lo mismo que tener fruncido, porque la marca queda, pero eso no significa que esté así, ¿de acuerdo? Sí, hay una diferencia. La marca sí puede estar siempre, pero no fruncido al mismo tiempo. Y ahorita aquí cuando entraron yo vi a muchos así, y ahorita que estoy hablando de esto ya se les alisó la frente, ¿sí? Sin embargo, en el transcurso de la clase va a volver a arrugarse, porque estos son procesos inconscientes. Hay una disciplina que estudia esto, acerca de las microexpresiones. De verdad, sí, el lenguaje corporal es algo que no podemos controlar. Solamente 7 segundos lo podemos controlar. De ahí automáticamente vuelve a nuestro organismo. Así que el estrés lo vamos a identificar con esa señal. Usted haga un poco de memoria. Cuando nos subimos al colectivo, cuando nos subimos al autobús, cuando nos subimos al avión, usted acostúmbrese a ser observador y vea a la gente. Un 80 o 90% de la gente va a ir así. Cuando vaya usted al súper, cuando vaya usted al mercado, vea a la gente, la mayoría va a ir así. Pero cuando va a la tienda de ropa, hermano, más en la cuadra. En el metro, toda la gente va así. ¿Por qué? Porque estamos viviendo una época en la historia de la humanidad donde el estrés es la enfermedad del siglo XXI, y el estrés es el detonante de todas las enfermedades. Detonante, no es lo mismo que causa, porque acuérdense que ya aprendimos que las enfermedades son multifactoriales, multicausales.
Por lo tanto, queridos hermanos, es el enemigo a vencer del siglo XXI. ¿Y quieren ustedes saber una cosa? Nuestro Dios le reveló a su pueblo que nosotros nos cuidáramos de esto. Vamos a abrir nuestras Biblias y los voy a invitar a que busquemos en el libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 4 y versículo 23. Les voy a mostrar el versículo en la versión de Biblia Dios habla hoy, que es una de las más claras que podemos comprender, y lo voy a poner en la pantalla para que podamos identificarlo. 4:23 de Proverbios. ¿Sí? Miren lo que dice la palabra de Dios. Cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es fuente ¿de qué? De vida. Sí, 4:23. Es lo mismo, solo que es la versión Dios habla hoy. ¿Sí? Las versiones van a cambiar. Cuando viene la palabra corazón en la Biblia, no se está refiriendo al músculo cardíaco, se está refiriendo a nuestra mente. ¿Sí? Es la traducción la que cambia por ahí un poquito la palabra, pero por eso estoy usando la versión Dios habla hoy. Fíjense lo que dice: cuida tu mente más que a nada en el mundo, más que la microbiota, más que el alimento, más que tus genes, más que el ejercicio, más que los elotes que fueron a cortar. Cuida tu mente más que a nada en el mundo, porque ella es fuente de vida. Si tú cuidas tu mente, vas a tener una fuente de vida. Pero si tú descuidas tu mente, vas a tener una fuente ¿de qué? De muerte. Ese es el principio de la enfermedad. De acuerdo a la palabra de Dios, la muerte no comienza por el colon, la muerte comienza por la mente. ¿Sí? Palabra del Señor, hermanos. Ahora, miren lo que dice Lucas 21:34. Busquen Lucas 21:34, ayer lo leíamos. Y nos habla el Señor Jesucristo con sus propias palabras acerca de cómo iban a darse las enfermedades en estos últimos tiempos antes de su segunda venida. 21:34, miren lo que dice, haciendo referencia a los antediluvianos. Por ejemplo, Mateo 24, miren lo que dice aquí: estad alerta, no sea que vuestro corazón se cargue con glotonería y embriaguez y con las preocupaciones de la vida, y aquel día venga súbitamente sobre vosotros como un lazo. Las enfermedades de los últimos tiempos, hermanos, se van a caracterizar por lo que como, lo que bebo y las preocupaciones de mi vida, lo que está haciendo que nosotros tengamos esta cara. Quiero decirles algo muy importante. No a todos nos preocupa lo mismo. A algunos les preocupa la situación económica porque ese es el problema que están viviendo. A algunos les preocupa la situación de salud. A algunos les preocupa la situación familiar porque ese es el problema que están viviendo. A otros la situación laboral. A otros les preocupa su vida espiritual. ¿Sí? Y a otros les preocupa crear riqueza en este mundo. ¿Sí? La mayoría de la gente saben por qué tiene esta cara, porque no les alcanza el tiempo, no les alcanza la salud, no les alcanza la vida, ni les alcanza el dinero para construir lo que ellos quieren tener. Porque en este mundo materialista en el cual estamos viviendo, capitalista furtivo, se nos ha enseñado que tú vales de acuerdo
a lo que tienes, ¿verdad? Por eso hay desigualdades sociales en el mundo. Valen más y se atienden mejor a las personas que tienen dinero que a alguien que no tiene dinero. Se le permite la entrada a un restaurante a alguien que viene bien vestido y a alguien que no viene bien vestido. Estamos acostumbrados a pensar que ciertos grupos vulnerables, como los pueblos originarios, por ejemplo, en nuestro país se da mucho esto, los pueblos originarios, que son la herencia de nuestros antepasados en este lugar, son despreciados. ¿Cuántos de ustedes han sido testigos de la discriminación racial que se vive no solo aquí en México, Estados Unidos también, Si tú eres latino, te discriminan. Si tu tono de piel es más oscurito, te discriminan. Si tu idioma no es el inglés, te discriminan. Aquí en México estamos igual. Si nosotros nos encontramos a alguien que es diferente físicamente o culturalmente a nosotros, lo discriminamos automáticamente. Oye, que porque mira, come puro frijol con tortilla y yo como carne. ¿Sí? Oye, que porque tú estás chaparrito y yo estoy alto. Que porque tú estás gordito y yo estoy delgado. ¿Sí? Es uno de los males más enraizados de la sociedad moderna. Y también por ser cristiano, ¿no? Por supuesto, también por ser cristiano. Pero ¿saben cuál es la mala noticia? Que entre cristianos somos así. Por eso les decía yo al principio del curso, en este lugar mi intención era que pusiéramos unas bases de convivencia y tolerancia. Vamos a encontrarnos con personas diferentes, físicamente, ideológicamente, culturalmente, costumbres, etnias. Y nosotros como hijos de Dios no debemos de copiar a la gente del mundo. ¿Sí, hermano? Aún dentro de nuestra iglesia discriminamos a personas de nuestra propia religión. Exactamente, hermano. Es correcto. Esto ha hecho que todo esto crezca a nivel mundial y a nivel nacional. Pero vamos a seguir aterrizándolo esto que tiene que ver con la salud. Nosotros somos parte ya de este mundo globalizado y estamos en la misma inercia del materialismo y de que nos preocupen tantas cosas menos nuestra vida espiritual. El hermano Marcos, si no me equivoco, en la mañana que estaba hablando en el devocional, leyó uno de los versículos muy importantes en el libro de Juan, que decía, parafraseando un poco la palabra de Dios, decía: ¿de qué te sirve tener el don profético? ¿De qué te sirve tener tanto conocimiento? ¿De qué te sirve todo eso si no tienes amor? Tercera de Corintios. Corintios. Imagínense, eso lo estamos viviendo nosotros. Decimos que tenemos la verdad, decimos que nos sabemos las profecías del derecho y al revés, que me sé los 8 remedios de la salud de memoria, pero no tenemos amor, no tenemos humildad. Que somos el pueblo elegido. Que somos el pueblo elegido que tiene la verdad, pero no la vivimos. Ahí está la clave, hermanos. ¿En dónde se va a diferenciar el verdadero pueblo de Dios? Fíjense que yo estaba estudiando hace unos días en un tema que estaba preparando, en el libro precisamente de Mateo 25. Hay, a partir del 31, a partir del versículo 31 de Mateo 25, hay un subtítulo en sus Biblias que dice el juicio final, ¿sí? Y entonces, en palabras de Jesucristo dice cuál va a ser la condición o la característica con la cual Él va a elegir quiénes van a la izquierda y quiénes van a la derecha. ¿Mateo 24? Mateo 25, 25 del 31 en adelante. ¿Y saben qué es lo que Jesucristo pone como
filtro para ver quién se va a la izquierda y a la derecha. Dice aquí: pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentarán en el trono de su gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará unos de otros como el pastor separa las ovejas de los cabritos. Y miren lo que dice: y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Por qué? Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y venisteis a mí. ¿Qué está pidiendo Jesucristo? ¿Para que seas cabrito o para que seas oveja? ¿Saben qué son todas esas acciones? El ministerio médico misionero. Visitar enfermos, encarcelados, cubrir al desnudo, darle hospedaje al forastero, darle de comer al que tiene hambre. Yo creo que tenemos hambre ahorita un poquito. Hermanos, no les está preguntando. Jesús no les dijo: heredad del reino todos aquellos que se saben la doctrina del santuario al derecho y al revés. Van a heredar el reino todos aquellos que se saben la profecía de las 2300 tardes y mañanas. Van a heredar el reino todos aquellos que usen su filipina así bonita como el que predica. No. ¿Y cómo se resumen todas esas acciones? Amor. Amén, amén. Por eso el devocional de hoy en la mañana fue un mensaje contundente. Todo o nada. ¿Sí? Todo o nada, hermanos. No que medio soy cabrito y a veces medio soy oveja. Medio traigo lanita en mi cuerpo, pero luego me salen los cuernitos del cabrito. No. Izquierda o derecha, no hay en el centro. ¿Sí? Ahora, vamos a continuar, hermanos. Miren lo que dice el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, y les voy a dar la página o el capítulo, que es el 49. La mensajera del Señor, en su tiempo no existía la palabra estrés. En su tiempo se utilizaba el término pesar, es sinónimo de estrés. Dice aquí ella: el pesar disminuye la circulación en los vasos sanguíneos y también de los nervios, retarda la acción del hígado, obstaculiza el proceso de la digestión y la nutrición, y tiene la tendencia de secar la médula de todo el organismo. Carta 1 de 1883. Si hay un matemático que pueda hacernos las cuentas de cuántos años tiene esta cita, sería de mucha ayuda. ¿Saben por qué? Porque este mensaje que ella está diciendo no es... 137 años. ¿Cuántos? 137. 137. Ok, 137 años. Todavía no existía la psicología como ciencia de la salud. Existía el psicoanálisis, que es una cosa totalmente diferente. Es el capítulo 49. Entonces, su cita es contundente. Específicamente nos está diciendo: impide o disminuye la circulación en vasos sanguíneos y nervios. No está diciendo el pesar por ahí te va a hacer daño. No, te está diciendo exactamente lo que produce. Y saben ustedes una cosa: actualmente existe una ciencia médica, una disciplina científica que une 4 especialidades, y es muy reciente aquí en México. Los trabajos en México en esta disciplina científica no deben de tener más de 10 años. Estamos hablando de la psiconeuroinmunoendocrinología, y no es trabalenguas. Une 4 especialidades:
psicología científica, neurología, inmunología y endocrinología. ¿Saben ustedes dónde nació esta ciencia? En Cuba. Por la misma razón del bloqueo económico que ellos recibieron, tuvieron que buscar alternativas para tratar y entender las enfermedades. Y en Cuba nace esta ciencia que ahora se estudia en todos los países, incluyendo México. Esta ciencia nos explica las relaciones que hay entre las emociones, cómo se manifiestan en el sistema nervioso central, periférico, y su impacto en el sistema inmune, o sea, las defensas, y cómo esto también llega a impactar al sistema endocrino, todo lo que son glándulas y hormonas. ¿Y saben ustedes el cuerpo por qué se regula? Por hormonas, y más el de la mujer, ¿eh? Y no estoy siendo machista o sexista, así nos hizo Dios, ¿sí? ¿El cerebro qué produce para controlar el cuerpo? Hormonas. Ahorita vamos a ver todo eso, cómo se mezclan esas relaciones, cómo se comunica el cerebro con el hígado, con mis pulmones, con el corazón, con los riñones, con mi microbiota, que ya adelantamos en días anteriores, que hay un nervio que conecta el cerebro con la microbiota en el intestino. Todo esto es una complejidad. Por eso cuando la mensajera dice que el estrés nos disminuye la circulación de los vasos sanguíneos y los nervios, esta ciencia de la psiconeuroinmunoendocrinología lo está redescubriendo. Que nos afecta también la acción del hígado, la psiconeuroinmunoendocrinología también lo está redescubriendo. Así también que obstaculiza el proceso de la digestión y nutrición. ¿Quién está implícita ahí? En la digestión y nutrición. Microbiota. El estrés afecta a la microbiota, por supuesto. Y dice aquí, tiene la tendencia de secar la médula. ¿Qué es la médula, mis hermanos? Dice aquí, es la sustancia interior que está en los huesos. En los huesos. Cuando ustedes comían el caldito de res, de pata de res, y le hacían al huesito, eso que le dicen tuétano, esa es la médula. Nosotros la tenemos en nuestros huesos, pero también se encuentra sobre todo en la espina dorsal. Doctor, dígame. Cuando yo estaba más enferma, como estoy hoy, cuando yo me estresaba mucho, a mí me pegaba un dolor, pero horrible, doloroso el dolor en toda la espina dorsal, en la columna vertebral, y me corría el dolor así como muy feo el dolor, pero por la pura espina dorsal, así por toda la columna. Sí. Y ahí se me reflejaba mi estrés. Ok, aquí tenemos un claro ejemplo. ¿Sí, hermano? Quería preguntar, ¿es la misma la médula ósea con la que estás hablando? Es la misma, hermano. Es exactamente la misma. Ahora, ¿por qué lo estoy mencionando? ¿Qué hace o cuál es la función de la médula? La producción de las células del sistema inmune, ¿sí? Es la fábrica donde se procesan las células del sistema inmune. Si tengo una médula sana, mi sistema inmune está sano. Si tengo una médula estresada, mi sistema inmune no va a funcionar correctamente. Todo eso ya había sido revelado por Dios desde los tiempos del rey Salomón. Por eso dice, cuida tu mente más que nada en el mundo, porque ella es la fuente de vida. La mensajera del Señor recibió revelación más específica. Y la ciencia verdadera de nuestra actualidad está aseverando lo mismo. Ya lo sabíamos, yo estoy seguro que muchos de aquí ya sabían la relación que hay entre las emociones y las enfermedades, pero en esta clase vamos a aprender cómo se da ese proceso, porque es importante que a tu paciente,
tú se lo puedas explicar, aunque sea de forma sencilla, para que él comprenda entonces la relación y el objetivo de nosotros de tratar el factor psicosocial, es decir, el estrés. ¿De acuerdo? Para comprender esto voy a utilizar un esquema, por lo tanto no era posible que yo les diera la clase allá afuera, me hubiera gustado, pero este esquema es importante para comprenderlo. Miren, el esquema es el siguiente. Tenemos el cuerpo humano, no, por supuesto no tiene todos los órganos ahí, pero sí algunos órganos importantes. Tenemos en el centro perfecto de nuestro cerebro, ahí donde se ve un puntito amarillo, el hipotálamo, ¿sí? El hipotálamo se encuentra también conectado con otra glándula que es la hipófisis. Son glándulas que trabajan juntas, simultáneamente. ¿Y qué trabajo realizan estas dos glándulas? Van a procesar todo lo relacionado con las emociones, todo lo relacionado con la fe, porque déjenme decirles una cosa, hasta hace algunos años la ciencia médica general creía que la fe era un fenómeno llamado autosugestión, que la fe realmente no existía, sino que era una autosugestión de los pacientes o de las personas. Ahora sabemos que la fe es un fenómeno real. Se han hecho estudios con estos aparatos de tomografía computarizada y se ha puesto a personas a orar allá dentro del aparato. Cuando la persona ora en esa tomografía axial computarizada, se ilumina el hipotálamo como si fuera un foquito, así. La persona que ora por fe, ¿sí? Es impresionante la maquinaria viviente que el Señor hizo. Y entonces, no solo procesa eso, también procesa el razonamiento. Cada vez que usted hace un análisis, que va a estudiar su Biblia y quiere entenderle, hace un análisis, también se activan esas dos glándulas. Y las emociones, por supuesto, cuando usted hace coraje, tiene una tristeza, tiene un susto, tiene un accidente, el que recibe ese choque de la impresión son estas dos glándulas. Bien, también en este cuerpo podemos observar otra glándula más abajo que se llama tiroides, que la tenemos aquí a la altura de nuestro cuello. Y la tiroides hasta hace muchos años, y por ahí vi en una ocasión en un curso de médicos misioneros que traían un librito de medicina natural como de los años 80 creo, donde decía la tiroides solo sirve para controlar la temperatura corporal. Y ya, la ciencia ha descubierto que la tiroides controla, fíjense, absolutamente todo el metabolismo corporal y celular. ¿Qué era el metabolismo, hermanos? ¿De qué se componía el metabolismo? A ver, mis alumnos, 3 elementos. Número 1, actividad física. Número 2, descanso. Y número 3, alimentación. Ya ven, tengo buenos alumnos y alumnas. Todo lo relacionado a la alimentación, al descanso y a la actividad física lo controla la tiroides, ¿sí? Y la tiroides, quiero decirles algo, obedece las órdenes del hipotálamo y de la hipófisis. Si pudiéramos nosotros esto ejemplificarlo como una empresa, el hipotálamo sería el director general, la hipófisis sería el secretario del director general y la tiroides sería el director ejecutivo, es decir, el que ejecuta las órdenes que viene de acá arriba, el que obedece, el que lleva a la práctica lo que está ordenando el director y el secretario, ¿sí? Puede
entenderse como director ejecutivo o director operativo también, para que se comprenda un poquito mejor, el que controla ya la parte física. ¿De acuerdo? Bien. También tenemos aquí abajito de la tiroides otra glándula. Si se dan cuenta, estamos hablando de puras glándulas, ¿sí? Esta glándula se llama timo. Algunos doctores dicen que el timo no sirve para nada, que después de que ya naciste, 1 año, 2 años te sirve y ya después ya no te sirve. El timo tiene uno de los trabajos más importantes del cuerpo humano. ¿Saben por qué? Porque el timo va a controlar todo lo relacionado al sistema inmune, para que la médula espinal o la médula ósea pueda producir las células de defensa, es decir, sacar las generaciones del ejército, de la marina, de la policía federal, pero estas no están corruptas, ¿sí? A menos que esté enfermo. Para que pueda la médula hacer ese trabajo y sacar generaciones de esos soldados y de ese ejército, necesita ser regulado por el timo. El timo es el que ordena. El timo viene siendo, ¿cómo se llama el que está ahorita encarcelado en Estados Unidos? El que era en el tiempo de Calderón. García Luna. El timo viene siendo García Luna, pero ¿sí? Para que lo entendamos, ¿sí? Yo no estoy diciendo nada. Yo estoy repitiendo lo que está en las noticias. Es una ilustración. Exactamente. Pues se me lo puede decir entonces todo cómo está desde ayer el presidente, el secretario, para poder entenderlo bien más. Pero nos llevaría más tiempo. Bien, el timo entonces es el encargado. ¿Quieren que les diga? Porque nadie habla del timo, ¿eh? Les voy a decir cómo podemos identificar el timo. Solo de Timoteo, pero no de timo. El timo se encuentra, como ustedes ven, atrasito de los pulmones, aquí. ¿Saben cuándo el timo despierta y lo podemos identificar? Cuando, por ejemplo, usted va en la autopista, en el carro, y de pronto hay una bajada de la autopista y baja y usted siente como que algo aquí le flota, ¿sí? No es dolor ni es presión, es como una cosa aquí, como un vértigo, algo así. Cuando usted, por ejemplo, se sube a la rueda de la fortuna y le toca la bajada, el timo ahí se siente. Ese es el timo. ¿Y saben por qué el timo aparece en esa situación? Porque esa es una de las situaciones de mayor estrés para el organismo. ¿Saben a quién no le sucede eso? A las aves. Las aves no sienten eso cuando vuelan, su timo no les hace nada, porque están diseñadas para hacer esto. Pero el humano está diseñado para caminar, no para subirse a la rueda de la fortuna, ¿sí? Ese es el timo. Incluso hasta cosquillitas siente uno por todo el cuerpo cuando se activa el timo, y ahorita vamos a ver por qué, ¿sí? Bien, aparte del timo, también tenemos otras glándulas que son muy importantes, llamadas glándulas corticoadrenales, o también algunos autores le llaman glándulas adrenocorticales, es decir, la misma palabra pero al revés, ¿sí? Otros en literatura más antigua les llamaban glándulas suprarrenales. Son las mismas. ¿Y qué hacen esas glándulas? Esas glándulas son importantes en esta ilustración porque ellas van a controlar las hormonas del estado de ánimo. Ellas son las encargadas de que usted tenga depresión o de que usted tenga alegría, de que usted sienta el coraje, que sienta el miedo, que sienta la desesperanza o que sienta la esperanza también, ¿sí? Por eso son muy importantes. Y aquí una de las hormonas que ellas producen se llama cortisol, y quiero que se graben bien ese nombre porque el cortisol
esta hormona es conocida como la hormona del estrés, la ansiedad y la depresión. Así que si usted tiene alguna de esas tres cosas, ya sabe a quién echarle la culpa. Échale la culpa al cortisol que está produciendo su cuerpo, ¿sí? Ahora, hasta ahí aprendimos cómo se llaman las glándulas y qué función tienen, ¿sí? Pero ahora vamos a ver qué tiene que ver esto con los procesos de estrés, con los procesos de pesar, como le llamaba la mensajera del Señor, como los procesos, como la fuente de la vida que habla Salomón al cuidar nuestra mente. Cuando Salomón dice, cuida tu mente, más que a nada en el mundo, se está refiriendo directamente al hipotálamo y a la hipófisis, porque van a controlar prácticamente todos nuestros pensamientos, ¿sí? Y cuando dice, porque de ahí viene la fuente de vida, se está refiriendo a todo el sistema, ¿sí? Ahora, en este tema estamos hablando acerca del estrés. El estrés es el enemigo a vencer en el día de hoy. Vamos a aprender esa situación. El estrés podemos conceptualizarlo de la siguiente forma. Hay estrés agudo y hay estrés crónico. Por ejemplo, el estrés agudo podríamos entenderlo como los accidentes, cuando usted va manejando otra vez de aquí a Guadalajara y de pronto un carro se le atraviesa y usted tiene que dar el volantazo para no chocar. En ese momento se activa el hipotálamo, se activa la hipófisis, la tiroides, el timo, las corticoadrenales, producen cortisol, adrenalina, y esto es en milésimas de segundo para que usted logre volantear. Y sí, se sale usted de la carretera, ¿sí? Y el timo está todo lo que da. Eso es un estrés agudo, es decir, aquel estrés que es al momento. ¿Qué es la adrenalina? La adrenalina es hermanito del cortisol. Al ratito lo vamos a aprender un poquito más. Un susto. Va usted caminando a la tienda y de pronto le sale un perro de este tamaño. Pero no le sale nada más así a moverle la colita, le sale a corretearlo. En ese momento se activa todo eso y usted puede correr más rápido que el perro, de verdad. Y si hay una cerca, se la brinca. Incluso aquella persona que cuando es la hora de la caminata se queda a dormir, puede brincar esa cerca. ¿Por qué? Aquí viene el cortisol, que segregan las corticoadrenales, y la adrenalina son hermanas. Son hormonas que nos van a agudizar los sentidos y nos van a agudizar el funcionamiento del cuerpo. Por eso hay casos de señoras que van atravesando la calle y de pronto no se dan cuenta, van con el chamaco ahí que va distraído y un carro le pasa encima. Han habido casos documentados donde la mamá con una mano levanta el carro y con otra mano saca el chamaco. ¿Sí? ¿De dónde sacó tanta fuerza? Es el cortisol y la adrenalina que producen una explosión por dentro y pueden producir fuerza al extremo. Lo que pasó miren, y este ejemplo es exclusivo para este curso, porque acaba de suceder. No sé si vieron las noticias hace unos pocos meses de un asaltante en un colectivo del Estado de México, que el que se subió primero no llevaba la pistola, era el de atrás el que llevaba la pistola, pero cuando los asaltantes iban a subir arrancó el colectivo y el de la pistola quedó abajo y el de arriba quedó sin nada. Iban 4 o 5 personas ahí, lo agarraron. Ellos tenían el cortisol hasta las nubes, por eso le daban golpes. No pensaban matarlo. Y no pensaban matarlo. Era una descarga de cortisol y adrenalina lo que ellos tenían. ¿Saben ustedes que
hubo un experimento que se realizó en la guerra del Golfo Pérsico, donde a los soldados norteamericanos se les daba un medicamento que aumentaba la producción de cortisol y de adrenalina para que fueran más eficientes en su trabajo, vieran mejor, escucharan mejor, olfatearan mejor y tuvieran posibilidades de no sentir cansancio. ¿Sí? Fue una droga experimental que se hizo en ese tiempo. ¿Por qué? Porque los científicos ya conocían este proceso. Bien, continuamos. Hay otros tipos de estrés. El estrés crónico es aquel estrés que no es tan de golpe, tan agudo, pero ya lo vienes arrastrando de mucho tiempo. Por ejemplo, la violencia intrafamiliar. Aquella mujer que todas las noches espera hasta las 2, 3 de la mañana que llegue el marido, y el marido llega borracho nada más a golpearla. Y todavía trae 2, 3 amigos para que le sirva de cenar. Y 20 años lleva la señora viviendo así, Ese es estrés crónico. El acoso, el famoso bullying que ahorita sufren los niños en las escuelas, que el mismo chamaco desde primero de primaria hasta sexto, todos los días le quita el dinero, le quita la torta y le quita la dignidad también. Eso es estrés crónico. Cualquiera de los dos tipos de estrés, ya sea agudo o crónico, va a provocar niveles altos de cortisol y adrenalina, ¿sí? Y entonces aquí viene la enfermedad. Quiero que pongamos atención a esto. Cuando usted sufre algo de eso, que nada más puse 4 ejemplos, pero ya les dije que el estrés hay de todas formas. Cuando se genera el estrés, penetra directamente al cerebro, y ¿quién lo recibe? Ese impacto, el hipotálamo y la hipófisis. Penetra. Y entonces tenemos el grado número 1 de enfermedades detonadas por estrés. ¿Cómo voy a saber que el estrés penetró a mi cerebro y se encuentra instalado en el hipotálamo y en la hipófisis? Los siguientes síntomas, que yo estoy seguro que muchos tenemos, porque he estado observándolos desde que llegamos el primer día, y aunque no me lo crean, yo sé que muchos tienen estos síntomas. Insomnio. Lo primero que el estrés te produce cuando entra al hipotálamo es insomnio. Y ahí estamos dando vueltas como pollos rostizados en la cama, esperando que el sueño entre. Y no llega, y nos dan las 2, 3 de la mañana y seguimos dando vueltas. Ese insomnio es el primer síntoma del estrés en el hipotálamo. Las neuralgias. Aquella persona que está tranquilamente en su casa, pero le hablan por teléfono: oye, fíjate que se accidentó tu mamá, que ya es de tercera edad, le atropelló un carro. Se activa el dolor de ciática, el dolor del nervio ciático, y ya no puede caminar la persona porque ya se activó el dolor del ciático. O no tiene dolor del nervio ciático hasta que en el trabajo lo hacen enojar, o hasta que en el trabajo le están exigiendo que cumpla con su objetivo. Ahí se activa el dolor del nervio. O hasta que la mujer lo hace hacer coraje, o hasta que el hombre le hace hacer coraje a la mujer, se le activa su dolor del ciático. El otro dolor que se activa de las neuralgias es en esta parte de nuestro cuerpo. Aquí también se activa un dolor, es una neuralgia activada por estrés. En casos más avanzados, las neuralgias se dan en el trigémino, el nervio que controla nuestro rostro, y vienen las parálisis faciales por estrés. ¿Cuántos casos hemos visto de la gente que se enchueca porque hizo un coraje, porque tuvo un susto, porque tuvo una mala noticia? ¿Sí? Esas son las neuralgias. Los tics, estos ya ni se diga, y los estoy viendo desde aquí, y ahorita van a dejar ese tic. Todo el tiempo las personas con estrés en el hipotálamo están así, o con el lapicero, todo el tiempo, o con las uñas, o todos al mismo tiempo, brincando con las uñas. Y hay uno en la mujer que casi nadie lo detecta, pero yo sí lo detecto: el pelo. Todo el santo día jalándose el pelo. Eso es ansiedad, eso es estrés en el hipotálamo. También el cabello. También hay alopecia nerviosa, que es la caída del cabello por estrés. Y
contracturas, los famosos nudos que los que hacen masaje o quiropraxia los tienen que andar ahí, las bolitas que se forman, es estrés, ¿sí? La memoria y la atención, el hermano Kevin tiene que repetir 3 veces la instrucción porque no se nos queda, porque traemos estrés, traemos preocupación, ¿sí? O es 4, dice el hermano. Miren, aquí un tratamiento de 1 mes, retiramos el problema con la ayuda de Dios. Bueno, ¿Sí? eso, hermano, yo tengo esa deficiencia. Yo soy muy distraída. A mí fácilmente me puede atropellar un carro. Gracias a Dios me ha atropellado un carro, pero así, porque soy muy distraída. Esa falta de atención Sí, es ocasionada por el estrés. Por ejemplo, te acaba de llegar la carta del marido, la carta de divorcio del marido que tú ni te habías enterado que quería divorciarse, y sales a la calle y vas en shock, vas pensando en tu estrés y te atropellan, ¿sí? Ese es un ejemplo extremo, por supuesto, ¿sí? ¿Sí, hermano? Yo estoy lleno de bolas. Entonces eso, y es que eso me vino cuando manejaba mucho, que hubo un tiempo, pues yo le puedo llamar mala racha, que se volteaban los camiones y me estresé mucho. Claro, con mucha claro. precaución y parece que Usted estaba- necesita un tratamiento integral para sacar esas bolas. Ahora, hermana. Sí, el estrés se hace crónico. Claro. Yo tuve con mi otro marido muy estresante en mi vida. Claro, entonces todo esto, ¿en dónde va a impactar? Ahorita lo vamos a ver. Pero aquí estamos hablando del nivel 1, hermanos. Nivel 1, apenas. Si usted no hace tratamiento para revertir la entrada del estrés aquí, y saben ustedes, la mayoría de la gente, si no es que toda la gente, nos acostumbramos a vivir con esto. ¿Sí? Pastillaje para dormir, pastillas para dormir, el famoso Tafil, ¿sí? Clonazepam, diazepam, Valium para poder dormir, ¿sí? Clonazepam. No, todo eso es malísimo, malísimo, porque es droga. Son drogas los que están consumiendo, ¿sí? Nos hacemos adictos al paracetamol, al ibuprofeno, al diclofenaco, porque traemos dolor por tensión muscular todo el tiempo y por tensión nerviosa todo el tiempo, ¿sí? Y la gente se toma el paracetamol como dulces. Y saben ustedes una cosa, el paracetamol no se puede ni se debe de tomar más de 7 días porque produce daño hepático. La mayoría de las cirrosis que nosotros creemos que es por alcohol son causadas por paracetamol. Es la cirrosis más común que hay en la población mundial, cirrosis medicamentosa. ¿Sí, hermana, por allá quería opinar? ¿No? No, quería preguntarle sobre la melatonina para dormir. Ok, la melatonina es una hormona que se tiene que liberar para que podamos inducir el sueño. La libera automáticamente el cuerpo cuando hay niveles correctos de dopamina. Ahorita vamos a explicar eso, hermana, en un ratito, ¿sí? Porque ahora ya la venden en Sí, tabletas. pero ninguna hormona encapsulada es natural. Desde ahí pues estamos empezando mal, pero vamos a ver cómo el Señor sí ha dejado en la naturaleza formas para que nosotros podamos tratar todo esto, ¿sí? Bien, continuamos. Aquí, si usted no saca el estrés que ya penetró el hipotálamo, ese estrés baja y entonces llega a la tiroides. Y entonces nos encontramos en el número 2, en la etapa número 2 de las enfermedades detonadas por estrés. Como la tiroides controlaba todo lo que es el metabolismo del cuerpo y de las células, miren el tipo de síntomas o de enfermedades que se detonan cuando no sacaste el estrés que estaba apenas aquí
pasó a la tiroides y entonces comenzamos con gastritis y colitis nerviosa. ¿Por qué? Porque la tiroides controla el movimiento intestinal, la tiroides controla la humedad y la acidez en el pH del estómago, y entonces hay gente que no tiene gastritis y colitis nunca hasta que hace un coraje, hasta que tiene problemas en el trabajo, problemas familiares, problemas económicos, vino el coronavirus, no hay trabajo, ¿con qué voy a comer? Y se activa la colitis y la gastritis. En otras personas comienza la hipertensión arterial, HTA. Hay un tipo de hipertensión que es la más común, que es la hipertensión reactiva al estrés. Es decir, yo no tengo hipertensión nunca hasta que tengo estrés. Por eso, aquel ejemplo de la abuelita que recibe una mala noticia, se le sube la presión y hasta se desmaya. ¿Sí? La mamá que llega a su hija de la secundaria y le dice: mamá, fíjate que estoy embarazada. Se le sube la presión y hasta se desmaya. ¿Sí? Noticias malas, estrés. O aquella que le dicen: ¿sabes qué? Fíjate que falleció tu familiar. Sube la presión, se desmaya. ¿Sí? Y a partir de ahí viene un problema ya arrastrando. ¿Sí? En otras personas comienza la dislipidemia. Tengo pacientes que me dicen: doctor, pero yo soy vegano 100%, ¿por qué traigo el colesterol y el triglicérido hasta arriba? Porque la tiroides está estresada y no está controlando el metabolismo de las grasas. Y muchos le echan la culpa y lo regaña a su paciente: es que has de estar comiendo por ahí empanadas fritas. Y muchas veces no tiene que ver con eso. Muchas veces tiene que ver por los procesos de estrés. En otros, la glucosa. Oiga, pero yo no soy diabético y traigo 400 de glucosa. ¿Pero qué te pasó? No, pues me acaban de correr del trabajo. O como pura lechuga y traigo la glucosa hasta arriba. Por estrés puede subir la glucosa también. Por eso les decía yo al principio, no toda glucosa alta significa diabetes, porque la glucosa puede subir por muchos factores, incluyendo el estrés. En otros comienzan los problemas de hiper o hipotiroidismo subclínico o hiper o hipotiroidismo real. ¿Qué es eso? La alteración en la producción de hormonas T3 y T4. La T3, la triiodotiroxina, y la T4, que se llama tiroxina. ¿Y saben cómo causa ese problema en la tiroides, el hipotálamo y la hipófisis? Mandando una hormona o dejando de mandar una hormona llamada hormona estimulante de la tiroides, que se abrevia TSH, y todo eso sale en un perfil tiroideo, en un estudio de sangre. Bien, en otros comienza la producción de piedras en la vesícula o en los riñones. Hay una relación completamente directa en la producción de piedras del riñón. ¿Saben por qué? Se los voy a explicar rapidito. Es importante para que se lo expliquen ustedes al paciente, porque si no van a estar saque y saque piedras, y ahí van a ser ustedes una empresa de grava, porque nunca va a dejar de producir piedras. ¿Sí? ¿Por qué se producen las piedras? Sencillo. El cortisol es una hormona que acidifica la sangre, es decir, el pH, que debe ser neutral, se vuelve ácido, y entonces en un mecanismo de compensación, el cuerpo o el metabolismo secuestra calcio de los huesos y lo vierte en la sangre para nivelar ese pH ácido, porque el calcio es alcalino, entonces quiere tratar de que se nivele. El problema es que ese calcio que está circulando en sangre es filtrado por los riñones. ¿Cuántos litros al día de sangre filtran los riñones? 200 litros. Ahí queda ese calcio en el riñón y comienza la formación de piedras. ¿Sí? Y muchos, aparte de eso, le entran a las sodas, refrescos embotellados, jugos, de aguas carbonatadas, y comienza el aumento de la producción de piedras. ¿Y qué sucede en la vesícula? ¿Qué tiene que ver la vesícula con el estrés? Pues la vesícula que se encuentra aquí abajito del hígado es también la que controla el metabolismo del colesterol y del triglicérido con órdenes de la tiroides.
Y entonces si yo tengo un estrés, ¿saben qué pasa? Hay gente que por un susto, un coraje, una tristeza empieza el dolor de la vesícula. ¿Y saben cómo se siente el cólico vesicular? El cólico vesicular es así. Se va, se quita, como que punza, se va y se quita. En ese momento, ¿saben qué está pasando? Se está acumulando bilis y sales biliares dentro de la vesícula, y si esto se vuelve crónico, por varios días comienzan a endurecerse y comienza la formación de cálculos biliares. Todo por el estrés, ¿sí? En otras personas comienzan a tener problemas de osteopenia y osteoporosis, que es la falta de calcio en los huesos. ¿Por qué? Porque ese calcio que estaba en los huesos, no es que nos haga falta comer más calcio, porque los médicos creen que eso es y les van a recetar 10 botes de caltrate y nunca se les va a fijar en el hueso. ¿Saben por qué? Porque el problema es que se está escapando ese calcio porque está demasiado ácida su sangre y se la está secuestrando el cuerpo, y entonces tenemos osteoporosis o osteopenia, no porque no comamos calcio. Si usted come tortilla, frijoles y hierbas verdes, está comiendo calcio. Si come ajonjolí, cacahuate y todo eso, está comiendo calcio, pero no se está quedando en sus huesos porque está demasiado estresado. ¿Se dan cuenta la importancia de trabajar el estrés en una persona con una enfermedad que aparentemente no tiene nada que ver con el estrés? El estrés tiene que ver con todo. Por eso la Escritura dice que debemos cuidarnos lo que comemos, lo que bebemos y las preocupaciones. Dice Jesucristo: no os afanéis por lo que habéis de comer. No os afanéis. Afanarse es preocuparse, es estresarse. El Señor Jesucristo hablaba de estrés, solo que la palabra estrés no existía en ese tiempo, pero de eso nos estaba hablando. Y entonces ya personas generando problemas de obesidad por estrés. Y ayer les puse el ejemplo, aquel que quiere bajar de peso y todos los días se pesa en la báscula y en las noches también, y en lugar de bajar sube. Es el estrés que está produciendo mayor acumulación de grasa, ¿sí? Pero saben ustedes una cosa, aquí apenas estamos en la fase 2 de la enfermedad. Aquí con un tratamiento de 6 meses o un año, por la gracia de Dios, se pueden revertir cualquiera de estos problemas. Sin embargo, la mayoría de la gente aprende a vivir con esto, ¿sí? Todos los días tiene que tomar su antiácido. Aprende a vivir con gastritis. Mi esposo toma mucho la omeprazol. Omeprazol, pantoprazol, todos ellos, todo el tiempo. Ranitidina, ya ni se diga. El otro que son sobrecitos líquidos que se llama Riopan. Imagínense, todo el tiempo lo están tomando. Nos acostumbramos a vivir con colitis, y como hay colitis y la microbiota está enojada, todo el tiempo andamos así. ¿Sí? El que tiene colitis todo el día anda así. ¿Sí, hermano? La leche de magnesia también es reproducida. La leche de magnesia es parte de estos antiácidos químicos, ¿sí? Aprendemos a vivir con la glucosa alta. Aprendemos a vivir con el hiperhipotiroidismo, con las piedras, con la obesidad. Aprendemos a vivir y se nos hace tan normal. Sí, exactamente. Pero aquí todavía no está lo grave, hermanos. Si no sacamos el estrés cuando ya se encuentra en tiroides, entonces sí, agárrense de su silla, hermanos. Agárrense de la silla donde están, porque entonces el estrés de la tiroides baja al timo y comienza el nivel 3 de las enfermedades detonadas por estrés. ¿Y qué controlaba el timo? Sistema inmune. Miren los síntomas. Comienzan las infecciones crónicas. Aquellos que tienen una tos o una gripe que en el año nada más se le quita 2-3 días y regresa otros 15, se le quita una semana y regresa un mes, se le quita un mes y regresa 5 meses. Infecciones crónicas todo el tiempo con diarrea. Hay gente que se acostumbra a vivir con diarrea, Todo el tiempo
sacando mediante el eructo todo el gas y todo el sabor, el reflujo, porque tienen una infección crónica de 40 años de Helicobacter. ¿Sí? 30 años con un hongo en la uña que nunca se va. ¿Sí? Por ahí los jóvenes, 20, 30 años, también con infecciones de todo tipo en la piel. Vaya, caspa, la gente aprende a vivir con caspa. Compran Head and Shoulders para quedarse calvos. Calvo ya no tiene caspa. Entonces, viene también la producción de quistes, fibromas mamarios. Pero vas con el médico y te dice, tú no te preocupes, son tumores benignos, así que yo te los quito y no pasa nada. ¿Saben una cosa? De acuerdo a la práctica clínica, los fibromas mamarios, uterinos, que son los miomas uterinos, son fibromas también, aparecen entre 7 y 10 años antes de que tu cuerpo comience a producir cáncer. ¿Sí? Es un aviso. Si alguien de aquí tiene fibromas, hay que hacer tratamiento, porque es un aviso de que tu cuerpo ya está comenzando, tus células están comenzando a mutar. Y en los fibromas la célula se muere, ¿sí? En los fibromas la célula está muerta, pero el siguiente paso de la célula es volverse maligna. Y entonces comienzan los tumores malignos. Y ahora sí el médico te va a decir, no te preocupes, quimio, radio, y vamos a ver qué pasa. ¿Saben? Y entonces viene el cáncer. ¿Y saben cuánto es el porcentaje de eficacia de la quimio y la radio? 4%. 4 de cada 100 personas que usan quimio y radio les hace efecto positivo. Las otras 96 personas fallecen. Ahí es donde yo, como investigador biomédico, no me explico por qué cuando uno propone una planta que tiene efectos medicinales nos exigen 60% de eficacia para poder considerarla como planta medicinal. ¿Y por qué no le exigen eso a las farmacéuticas con la quimioterapia? 4% tiene de efectividad. ¿Saben por qué? Porque la planta no es negocio. Y la quimioterapia es el negocio de veras. ¿Sí? Es algo bien controvertido y bien peligroso. Viene la producción de diabetes. Ya el estrés afectó el timo y entonces el sistema inmune, la defensa no existe o la defensa se trastorna y te empieza a hacer daño. Y entonces tenemos producción de diabetes. Por ejemplo, la diabetes tipo 1, que es tu sistema inmune bombardeando el páncreas y ya no produces insulina. Viene la artritis, que es tu sistema inmune bombardeando las articulaciones, por eso se inflaman, por eso causan dolor. Viene el lupus también, que es una enfermedad autoinmune, la fibromialgia, que por ahí la mencionaron uno de estos días, que no es otra cosa más que el dolor absoluto de todos los nervios del cuerpo. Y el médico te dice, no, pues ya no hay cura, diclofenaco todos los días en altas dosis. El Señor nos ha permitido ser testigos de casos de fibromialgia que se revierten. Por la gracia de Dios, hermanos. Por supuesto, sí, hermano. Tengo una pregunta, no sé si sea mito, pero dicen de que el cáncer viene, si es muy comunicativo, que daña a las personas y que de ahí viene. Hay que continuar aprendiendo que las enfermedades son multifactoriales. El cáncer tiene una predisposición genética, una predisposición metabólica, toxicológica, sobre todo las leucemias tienen que ver más con toxicidad. Y esto es lo único que necesita el paciente para que comience. Eso, para que detone. Eso comunicativo que usted dice es parte de una persona que tiene estrés. Por eso puede ser real esa situación. ¿Sí? Entonces, el sistema inmune ahora comienza a bombardear el tallo cerebral.
Y comienza el Parkinson y las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer también. Por supuesto, vengo arrastrando genética, metabolismo, toxicología, y solo necesito un proceso de estrés para que mi sistema inmune, que el timo debe de mantener en orden. Acuérdense que este es García Luna, pero en bueno. Tiene que mantener la Policía Federal defendiéndonos de los malos. Pero cuando ya llegó el estrés al timo, ahora García Luna se vuelve el malo. Y ahora él es el narco. ¿Sí? ¿Y Cienfuegos? Y mata. Y el otro, su achichicle que acaban de agarrar la semana pasada. Así le pasa al timo cuando hay estrés. Ahora resulta que la Policía Federal era la que secuestraba, era la que hacía todo el desorden. ¿Sí? Así le pasa al timo. Entonces tenemos ahora a este tipo de enfermedades, les llamamos crónico-degenerativas y enfermedades autoinmunes. ¿Sí? Y ya estamos bien asustados. Yo estoy viendo su cara de muchos. Ya tenemos todo. Pero les tengo una mala noticia. Ahí no se acaba todo. Ahí no se acaba todo. Porque la mayoría confía en la medicina convencional y le dicen: tienes que aprender a vivir con tu enfermedad, tienes que aprender a vivir con tu diabetes, con tu todo. Y se atreven a decir: no, no hay cura. Y saben ustedes una cosa, el hecho de que el médico al que tú vas a ver te diga que no hay cura, él es el que no conoce la cura. Eso no significa que no haya cura. ¿Sí? Nosotros tenemos al médico de médicos. Y si él te dice que tiene misericordia con millares de los que guardan sus mandamientos, es verdad y es real. ¿Sí? Desafortunadamente la gente aprende a vivir con esto, con su captopril, losartán, metformina, glibenclamida, todo. Conozco, ¿sí? Porque ¿saben qué hacen los médicos cuando llegan a este caso? Comienzan con los medicamentos inmunosupresores. En lugar de buscar que se alivie García Luna, lo ponen a dormir y vienen los inmunosupresores. Todos aquellos medicamentos que su efecto es apagar el sistema inmune. ¿Sí? Ahorita estoy tratando de recordar alguno de los más comunes, pero ahorita tengo la mente un poquito sin atención porque creo que estoy estresado. ¿Sí? Me voy a acordar en unos momentos. Aprendemos a vivir con esto. Y entonces, si no sacamos el estrés que ya vino de bajadita, viene a bajar a las glándulas corticoadrenales. Y entonces, ahora sí viene el verdadero problema. ¿Y saben ustedes una cosa? La mayoría de los institutos como este, como todos los que hay, reciben a los pacientes en esta etapa de la enfermedad. La etapa 4. Van a buscar a Dios cuando ya los médicos les dijeron que se vayan a morir a sus casas. ¿Sí? Y así es como nos llegan la mayoría de los pacientes. Por ejemplo, comienzan con un círculo vicioso. Y quiero explicarles esto. ¿Qué es lo que producen las corticoadrenales? Cortisol. ¿Y qué es el estrés? Cortisol. El cortisol llega hasta abajo y hace que se produzca más cortisol, lo cual estresa más al paciente, que hace que baje más cortisol y produzca más cortisol y se estresa más. Y es un cuento de nunca acabar. Y entonces aquí es donde las enfermedades crónico-degenerativas se estacionan y se quedan de por vida. Solamente Dios puede hacer una reversión de estas enfermedades. Estas son las enfermedades verdaderamente peligrosas. Empiezan los procesos degenerativos de la diabetes, retinopatía, neuropatía, insuficiencia renal, insuficiencia hepática,
empieza la metástasis del cáncer. Ya el cáncer que tú traías de estómago ya se fue al cerebro, ya se fue al hígado, ya se fue a los pulmones y ya se regó por todo el cuerpo. Esta es la etapa final de las enfermedades y todo comenzó con un insomnio y unos tics que yo preferí tomarme una pastilla para poder dormir en lugar de trabajar contra mi estrés. Lo dejamos que avanzara mucho. Y entonces, hermanos, por eso cuando Proverbios dice, cuida tu mente, más que nada en el mundo te está diciendo, hey, limpia tu estrés aquí antes de que baje y nos llenemos de enfermedades. Ese es el esquema evolutivo del estrés produciendo enfermedad. Miren, esto que yo les acabo de explicar en un ratito, Proverbios, ¿qué dijo? 4:23. Esto que yo les acabo de explicar en un ratito es un resumen en palabras sencillas de lo que sucede dentro de nuestro cuerpo. Si ustedes quieren profundizar en el estudio de este proceso que les estoy mostrando aquí, pueden ustedes buscar información como el proceso psico-neuro-inmuno-endocrino. Pueden buscarlo también como eje hipotalámico, hipofisiario, córtico adrenal y lo pueden abreviar como eje HHC. Este eje donde está el hipotálamo, la hipófisis, la tiroides, el timo y las suprarrenales se llama eje HHC. Y esto lo estudia la psico-neuro-inmuno-endocrinología, una de las especialidades más modernas de la medicina actual. Por eso, países de primer mundo, de veras de primer mundo, países de primer mundo de veras, como por ejemplo Suecia, Holanda, Noruega, ellos ya están trabajando esto en sus esquemas de salud pública. Allá si tú tienes una gastritis crónica, te atiende el psicólogo, te atiende el especialista gástrico, pero también te atiende el nutriólogo, también te atiende aquel que te va a poner a hacer ejercicio, porque ya se sabe que las enfermedades son multifactoriales. Y aquí en México, ni paracetamol hay. ¿Y quién nos da esa atención, Dios? ¿Verdad? Esta atención Dios nos las ha dejado en su palabra escrita y en su palabra revelada. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí, hermanos? ¿Está claro? Claro. ¿Sí? Hipotalámico, hipofisiario, córtico adrenal. Ya son la 1, no sé si tengo un poquito más de tiempo. Ok, hermano, permítame, hermano. Hay una idea por ahí que cuando uno se estresa o cuando uno recibe una mala noticia, qué sé yo, se sube la adrenalina, esa adrenalina ensucia la sangre y la sangre está contaminada. Y ese es el problema. Es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí. Por eso les expliqué que el cortisol se riega en la sangre y es tóxico. Pues el cortisol siempre va jalando a su hermanita. La adrenalina es su hermanita. Yo solo utilizo el ejemplo del cortisol porque es el más estudiado y el más común, pero interviene la adrenalina en estos procesos también. Es cierto lo que usted está diciendo, hermano. Es muy cierto. ¿Sí? ¿Hermano? Sí, la ayuda de Dios también, pero nosotros tenemos que ser la parte también. Por supuesto. ¿Daría un tip sobre eso? Claro, hermano. Vamos a hablar lo que más nos interesa. ¿Cómo voy a frenar esto? ¿O cómo lo voy a sacar de mi vida? Me alcanzan 15 minutos para poder explicar esto. Para eso vamos a usar el pizarrón. Y vamos a dejar la gráfica ahí. Miren, les había yo dicho
que todo viene del estrés. Bioquímicamente, el estrés es igual, no sé, como que se escucha un eco, es igual a cortisol. ¿Sí? Vamos a asociar estrés con cortisol. También la adrenalina, solo que el cortisol es como que el más representativo, por eso estoy utilizando el cortisol. Bien, el cortisol habíamos dicho que es la hormona del estrés, la ansiedad, la depresión y todos estos cuadros que la Biblia nos dice y que el espíritu de profecía nos habla. ¿Sí? Bien. Una mala noticia. No existe ni un fármaco, ni una planta, ni una fruta, ni una semilla, ninguna hidroterapia que nos pueda quitar el cortisol de nuestra sangre. Hay gente que tiene 40 años de cortisol en su sangre porque vienen con un estrés crónico. ¿Sí? Esa es la mala noticia. El cortisol es corrosivo, el cortisol es tóxico, el cortisol es ácido. ¿Sí? Oiga, hermano, ¿y por qué Dios nos puso el cortisol en nuestro cuerpo? ¿Se han preguntado eso? Yo se los voy a decir. El cortisol y la adrenalina, que son hermanitos, el Señor las puso en nuestras suprarrenales porque se suponía que el hombre tenía que vivir ¿en dónde? En el campo. Y al vivir en el campo, pues sí, se iba a enfrentar a peligros como las bestias salvajes y tenía que haber cortisol y adrenalina para hacerles frente a las bestias salvajes. Se iba a enfrentar con grupos o con tribus que iban a querer pelear y hacernos daño y había que tener cortisol y adrenalina. El Señor te dijo que ibas a labrar la tierra para comer y ahí ibas a necesitar el cortisol y la adrenalina. Ah, pero el hombre es muy macho y dice, no, que voy a vivir en el campo, pura pobreza hay. Yo me voy a las ciudades. Y en las ciudades ya no labras la tierra para comer, vas al Oxxo, vas al súper, vas ahí y consigues la comida. Ya no utilizas el asadón y el machete para trabajar, utilizas la laptop y te sientas en una oficina. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Sí hay una forma que Dios puso en nuestro cuerpo, solo una, para que nosotros podamos tener el cortisol en niveles correctos. Y esto es segregando otra hormona llamada serotonina. La serotonina, ¿se alcanza a ver el color? No. Bueno, vamos a ponerle, es que me dejaron puros colores feos aquí. No, pero es que es rosadito. Acá hay más. Aquí hay negro, este es el bueno. Serotonina. La serotonina es la hormona de la felicidad. ¿Sí? Y la serotonina viene acompañada de su hermanita dopamina, que es la hormona que nos relaja el sistema nervioso. ¿Conocen ustedes hermanos y hermanas que siempre andan con una sonrisa, son muy tranquilos o tranquilas y se acaba el mundo, pero siempre están en paz? Tienen mucha serotonina y mucha dopamina. ¿Conocen ustedes personas que el mundo se está cayendo a pedazos en el hogar y duermen tan rico y tan sabroso? Hasta me regañan. Tienen suficiente serotonina y dopamina en su vida. Entonces, cuando la serotonina y la dopamina se vierten en la sangre por las mismas glándulas suprarrenales o corticoadrenales, esas dos hormonas destruyen
el compuesto químico del cortisol y lo degradan a otros compuestos. Y entonces el cortisol deja de ser peligroso para nuestro cuerpo. Entonces, hermanos, para combatir el estrés, ¿la clave en dónde está? Segregar serotonina y dopamina. Porque yo puedo decir, sí, la felicidad, pero sin serotonina y dopamina no tengo felicidad. ¿Sí? Ahora, la clave es ¿cómo le hago yo para tener niveles de serotonina y dopamina correctos o altos? Dos ingredientes. Número 1, necesitamos triptófano. Ay, hermano, ya me metí en problemas. ¿Y ese dónde lo compro? El triptófano es un aminoácido esencial que se encuentra mayormente en las leguminosas, en las legumbres. ¿Por qué creen ustedes que Daniel y sus amigos, a pesar de vivir en Babilonia, con Babilonia, ellos eran bien relajados? A pesar de que lo metieron a los leones, tranquilo, porque tenían suficiente triptófano. Por eso pidieron legumbres para comer. Triptófano viene en las legumbres y en las semillas y frutas que contienen grasa. Ahí vienen en mayor cantidad, pero realmente está en todos los vegetales, pero no está en ninguna carne, no está en ningún lácteo, no está en el huevo. Y saben ustedes, en este caso, ¿quién sí está en los productos cárnicos? Una sustancia llamada ácido láctico. Y aquí lo vamos a poner. Y el ácido láctico, ¿saben qué es? El ácido láctico es la materia prima para que el cuerpo fabrique cortisol en exceso. Por eso el Señor te dijo: frutas, semillas y plantas del campo. ¿Sí? Bien, ya tenemos el primer ingrediente aquí. Ahora va el segundo ingrediente, y aquí es donde todos nos vamos a... Encuentra más y más el ácido láctico en los ingredientes. En los cárnicos: carne, huevo, leche, queso. No les explico. Sí, es negativo. Sí, aceitunas. Aceitunas. Cada tortilla tiene ácido láctico. No, el ácido... en la etiqueta. Ok. Hay productos industrializados que sí van a contener ácido láctico, pero no todos los aceites. Hay aceites que van a venir puros, ellos no lo contienen. Sí. Hay que revisar. Sí, hermano. ¿Cómo producimos nosotros el ácido láctico? El ácido láctico lo produce el cuerpo. Cuando nosotros hacemos ejercicio o hacemos actividad, no me arruine la sorpresa, hermano, para allá voy. Espéreme tantito. Ahí voy. Miren, ya tenemos el ingrediente número 1, triptófano. Ahora vamos con el ingrediente número 2, y aquí es donde todos se van a desilusionar, y los voy a desilusionar, porque el ingrediente número 2 es ejercicio. Que me vas a dar la vueltecita en la casa. O se quedan a dormir. Yo puedo comer toneladas de triptófano, pero si no hago ejercicio, no produzco serotonina ni dopamina. Por eso el ejercicio físico se convierte en uno de los 8 remedios naturales, ¿sí? Por eso el ejercicio físico es terapia para cualquier clase de enfermedad. Oiga, hermano, pero es que no puedo caminar. Vamos a tratar de buscar una actividad física adecuada para cada paciente, porque va a haber pacientes en silla de ruedas, pacientes que estén en cama. Pero si
Señor te dio oportunidad de que todavía camines, aunque sea un poquito, hazlo. Porque vas a frenar y vas a revertir esa degeneración de tu enfermedad. Con estos dos, yo voy a producir serotonina que va a destruir el cortisol y que me va a permitir descansar correctamente por la dopamina y me va a hacer sentir alegre y agradecido con Dios. Si yo no hago ejercicio no va a pasar nada. El paciente que tiene depresión no es tristeza. Muchos dicen, échale ganas. Piensan que la depresión es tristeza. No, la tristeza es una emoción, la depresión es una enfermedad. El paciente con depresión no quiere nunca hacer ejercicio y jamás va a querer comer. Está en un cuadro atascado. Yo a los pacientes con depresión les digo, necesito un familiar o un amigo en quien confíes. Porque todos los días tienes que salir a caminar y hacer ejercicio y todos los días tienes que comer. El paciente con depresión no lo va a hacer por sí mismo. Y traiga, si es posible, hasta del pelo, pero que salga a hacer ejercicio. Órale, no, que me quiero morir. Del brazo lo jalas o lo jalas del pelo y te lo llevas a caminar. Porque en esa caminadita vas a ir segregando serotonina y vas a entrar ahora a un círculo vicioso, pero de salud. ¿Sí? Quiero compartirles, no, ya no me va a dar tiempo. Al ratito, en la tarde. En la tarde vamos a ver una cosa muy interesante. Entonces, este es el primer paso para combatir el estrés, ¿sí? El siguiente paso, que es el inciso B, tiene que ver con algo llamado catarsis. Catarsis la podemos entender como aquella técnica donde expulsamos, sacamos las emociones que nos están haciendo daño. El que va a los grupos de AA se sube a la tribuna y empieza a gritar, insultar, a hablar y a decir cosas de sus problemas familiares, y cuando sale de AA sale tranquilito porque ya descargó todo. Nosotros no vamos a ir a AA, nosotros tenemos alguien que nos libera de eso. Por eso Jesucristo dice: venid a mí los que están cansados y cargados, porque yo os haré descansar. Ahí está la dopamina. ¿Sí? Todos nos han enseñado el versículo, pero no nos han dicho cómo se le descarga a Cristo nuestros problemas. No, ponte a orar, dile al Señor tus problemas, hasta nos regañan. Ya está aquel orando. Nos hemos acostumbrado a orar mecánicamente. Y como nuestro hipotálamo y la hipófisis es el que procesan la fe en un enfermo, eso está bloqueado. Por eso ayer les decía, la fe de quién es la que va a ser el motor en un paciente que todavía va a empezar su recuperación. Del que lo está tratando. La fe del que lo está tratando. Ese es el motor. Por eso, si usted tiene en sus planes trabajar con pacientes, primero trabaje su vida espiritual, porque vamos a ser como un espejo que va a reflejar la luz y la gracia de Cristo en el paciente. Amén. Es que no puede ser, ¿verdad? Por eso el libro llamado El Ministerio Médico es el libro principal que se debe de leer de la Mensajera del Señor cuando uno se va a dedicar a esto. Y saben ustedes una cosa, yo hasta la fecha estoy buscándolo desde hace años y no lo encuentro impreso. Ya no lo imprime nadie. Solamente en las aplicaciones de la computadora o del celular encuentra uno el Ministerio Médico, y de ahí a sacarle copias. Pero saben ustedes, en el libro del Ministerio Médico viene toda la enseñanza de cómo prepararse el médico misionero.
Y muchos le huimos a eso. Por eso no lo queremos leer, porque ahí te dice cómo debe estar tu vida espiritual. Te dice cómo te tienes que alimentar como médico misionero, cómo tienes que comportarte, cómo tienes que cobrar o no cobrar. Importante. Lean ese libro, por favor. Todos aquellos que quieran dedicarse a eso. Entonces, ¿cómo hago la catarsis? La mejor catarsis, y esto les comparto, el Señor nos ha dado la oportunidad de realizar en una ocasión un taller donde buscábamos la salud emocional de los pacientes. En este taller, basado completamente en la Biblia y el espíritu de profecía, descubrimos una técnica que nos ha ayudado con muchísimos pacientes y yo la voy a compartir con ustedes. Esta técnica está fundamentada en el rey David. El rey David fue uno de los personajes de la Biblia con más estrés. Su suegro lo quería matar muchas veces. Su hijo lo quería matar y quitarle el reino. Y si eso fuera poco, el propio rey David mandó a matar a un señor para quedarse con su mujer. Entonces él traía culpas, resentimientos, miedo, demasiado estrés. ¿Y saben con qué técnica él pudo sacar todo? Escribió 150 salmos. Y entonces él pudo ver la restauración que Dios hizo con su cuerpo. Hay muchos salmos donde él narra sus síntomas físicos, donde él dice: Señor, se consumen mis ojos de tristeza, mis huesos de tanta iniquidad. Pero también él narra cómo el Señor lo levantó. Ahora conozco, dice, me has restaurado. Narraba cómo sus enemigos lo criticaban también por esas situaciones. Ahora, la indicación no es ponernos a copiar los salmos en una libreta, no. La indicación es crear tu propio salmo con la misma técnica del rey David. ¿Saben cuál es la técnica del rey David? 4 cosas debe de llevar tu propio salmo. Escrito, no sirve si lo hablas, tiene que ser escrito, porque al escribir se activan zonas del cerebro que no se activan cuando nada más hablamos, ¿sí? Debe de llevar primero, número 1, clamor o petición. Todos los salmos empiezan con un clamor. Señor, a ti acudo. Señor, necesito de ti. Señor, acá. Señor, allá. Número 2, aparte del clamor o la petición, viene aceptación de su condición. Señor, estoy en iniquidad, dice el salmista. Señor, estoy enfermo. Señor, tengo resentimiento, si usted trae un resentimiento. Señor, necesito perdón. Señor, soy pecador. Señor, he transgredido las leyes de la naturaleza. Señor, me siento con dolor en tal parte de mi cuerpo. Señor, mi páncreas está enfermo. ¿Sí? Hay que aceptar la condición que tenemos. Señor, soy diabético. Señor, tengo cáncer. Número 3, en esa parte de aceptación de la condición hay que ponerse a escribirle todo lo que nos está causando molestias físicas y emocionales. Señor, tengo un marido así. ¿Sí? Señor, tengo hijos que me causan esto. Todo, todo. Señor, me duele el pelo, si le duele el pelo. Todo. Un salmo no es de 3 o 4 versos. Tengo pacientes que han llenado libretas completas, ¿sí? Porque realmente están descargando. Eso es descargar. Número 3, el Señor, yo te lo aseguro, te va a contestar. Te va a contestar. Quizá
no te dé la contestación que tú esperas, pero de que te va a contestar, te va a contestar. Cuando el Señor te conteste, hay que aprender a identificar la respuesta. Por eso el rey David en sus salmos escribe: Señor, ahora conozco, o Señor, me has restaurado, Señor, me has librado de mis enemigos, Señor, muchas frases que usa el rey David cuando identifica la respuesta de Dios. Y el cuarto es el más importante: agradecimiento. Que todo mundo alabe a Jehová, dice el salmista. ¿Sí? Agradecimiento, Señor, ahora conozco que me has librado y por eso te voy a cantar todos los días de mi vida, dice el salmista. ¿Saben cuál es una de las mejores formas de agradecer a Dios cuando ya nos contesta y nos da la respuesta? Comparte esta experiencia, testimonio o conocimiento con el prójimo. No te lo guardes. El Señor te sana y te enseña cómo sanar para que tú lo lleves, para que tú seas portador de esa luz que es Cristo Jesús, no para que te lo quedes adentro. Así de sencillo es hacer catarsis y entonces se cumple la promesa de venid a mí todos los que están cansados y cargados, que yo los haré descansar. Quiero decirles algo. En ese taller que tuvimos, el Señor le respondió a varios de los integrantes, incluso esa misma noche, cuando comenzamos con ese taller. Muchas veces tenemos miedo, porque creemos que esto es magia, creemos que es... No, hermanos, son las promesas de Dios. Si uno las ejerce y uno pone, como dice el hermano, de su parte, y uno hace el trabajo que a uno le toca, el Señor no le cuesta. Tu cáncer en fase terminal, que te quedan 6 días de vida, el Señor puede hacer así y ese cáncer se va, pero tienes que ir de rodillas a Él. Si no, no te va a responder. Esta es la forma correcta en que nosotros podemos tratar el estrés con el paciente. Hermano, ahí me quedó. Dígame. Identificar la respuesta ahí. ¿Qué dijo? ¿Cómo poder? Identificar la respuesta es, por ejemplo, hoy me agarró un dolor de nervio ciático. Señor, estoy así porque fíjate que me dieron una mala noticia y me siento con ganas de ir a golpear a aquel que me hizo daño. Ya cuando desahogues esa parte número 2, tú te puedes sentar y de preferencia hagan en la noche para que puedan estar conscientes sin ninguna actividad que te distraiga. Escríbelo en la noche y acuéstate o siéntate y entonces el Señor te va a responder. Y en ese momento ese dolor se va a eliminar. Ahí estás identificando la respuesta. Se me disminuyó un 20%, se me disminuyó 50%, se me disminuyó 80%, y cuando tú ya identifiques esa respuesta, entonces en ese momento escribes tu agradecimiento. ¿Sí? A eso me refiero cuando les digo que el Señor responde en ese mismo momento. Yo sé que hay incredulidad en muchos. Yo los reto a que hoy mismo por la noche hagan este ejercicio. Si usted tiene un padecimiento o tiene una molestia física, emocional, espiritual, hágalo. Ejerza su fe y el Señor va a hacer que crezca su fe. ¿Por qué? Porque el Señor va a responder. De verdad, háganlo. El Señor nos ha permitido ser testigos de esto. Vamos a cerrar hasta aquí, hermanos, y en la tarde vamos a continuar con este tema porque todavía nos faltan unas cositas que necesitamos identificar. ¿De acuerdo? Mientras, que el Señor nos bendiga. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos?
Dios bendiga. Bien, damos gracias al Señor porque desde esta hora vamos a pasar a los elementos. Hay algunas recomendaciones, así que tomen atención.